ahora hablando sobre la tragedia en Hidalgo, en donde el desbordamiento del río Tula provocó la muerte de 17 pacientes que estaban hospitalizados, 15 conectados a un respirador. Ahí se quedaron sin luz. Pero después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en un hecho histórico, despenalizando en todo el país el aborto. Y finalmente, un sismo con epicentro en Guerrero con magnitud de 7.1 robó nuestra atención. Lo que pasa en una semana sucedió ayer en 24 horas. Y aquí se los contamos en una hora. Buenos días, Poncho. Buenos días, Pamela. Qué susto, ¿eh? Es un aplauso, ¿no? Porque... Para mover la energía la verdad, que tenemos aquí. Ahora sí, un aplauso para todos. Qué susto el de ayer, caramba. Así es. Qué cosa. En el mismo día que el sismo del 2017, un temblor de gran magnitud que sacudió al centro y sur del país, y esta es la crónica de lo sucedido. La nota del día. Un sismo de magnitud 7.1 grados sorprendió a México la noche del martes. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se localizó a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. El gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, confirmó que una persona perdió la vida tras la caída de un poste en el municipio de Coyuca de Benítez. Además, reportó deslizamientos de tierra y piedras sobre las carreteras tras el movimiento. No hay daños en ese estado, daños mayores, piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México. Andrés Layú, secretario de Movilidad capitalino, informó en su cuenta de Twitter: se logró desalojar la línea 1 en su totalidad. Hay una falta de suministro eléctrico en la zona del bucle A de la línea 2. Pedimos tranquilidad a las personas en las cabinas. Más tarde confirmó: todos los bucles fueron desalojados al 100%. El metro capitalino operó con normalidad. ¡Qué noche! Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del sismo de ayer. Ayer, antes de las 9 de la noche, se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México. Hasta ahora una víctima, esto en Guerrero. Acabo de hablar de nuevo con el gobernador de Guerrero. El informe es que solo se padecieron derrumbes. Se le ve cansado al presidente, se ve que no durmió como muchos de nosotros, ¿no? Obviamente con el susto, pues ¿cómo vas a conciliar el sueño? Es. ¿Tú cómo dormiste? Me acordé de que hace 4 años aprendimos a dormir vestidos, o ¿Sí? a gente que le empezó a dar paz, empecé a dormir con los zapatos puestos, porque Sí, era por la única supuesto. manera en la que lograban conciliar el sueño. Bueno, pues, caramba, digo, qué alegría va, que no pasó mucho, ¿no? Porque yo cuando sentí el temblor, pues uno ya se va volviendo experto en esto. Dije, oye, esto pinta para ser una tragedia, ¿no? Y bueno, la verdad... Es que fue muy largo. No, y hay que destacar que ya sabemos actuar, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya bronca si tiembla, pero ya sabemos actuar como no hace mucho. Sí. Bueno, con más detalles, precisamente del sismo en Acapulco, Guerrero, agradecemos a Ángel Galeana, corresponsal de Grupo Imagen allá en Guerrero. ¿Cómo estás, Ángel? Platícanos, ¿cómo está la gente allá en Acapulco? Un abrazo a todos por allá. ¿Qué tal, Poncho? Muy buenos días. Pues por fin amaneció después de esta, como bien dices, larga noche. Muchas personas no durmieron por el miedo, la tensión, el nerviosismo que provocó este sismo que se registró el día de ayer, un sismo que se sintió bastante fuerte. Yo en estos momentos me encuentro en Chilpancingo, en una de las etapas del fraccionamiento de la unidad habitacional Infonavit, una de las etapas más dañadas después de este sismo. Aquí fueron desalojadas varias familias y en estos momentos acaba de llegar ya Protección Civil, acaban de llegar autoridades para hacer las evaluaciones pertinentes y saber qué es lo que va a pasar con estas personas que pues desafortunadamente sus viviendas resultaron dañadas. Otro de los edificios fuertemente dañados fue Casa Guerrero, la residencia oficial del gobierno del estado. Ahí se colapsaron
2 bardas perimetrales. En este momento está siendo resguardado por elementos de la policía, las vialidades están cerradas. Efectivamente, hasta el momento únicamente se reporta un muerto en el municipio de Coyuca de Benítez, muy cercano a Acapulco. Esta persona iba en una motocicleta al momento del temblor, pierde el control, cae al suelo y muere. Ese es el reporte que dio Protección Civil ayer por la noche. Hasta este momento se han registrado, Poncho, 150 réplicas de este sismo, la más grande de 5.2 grados, y esto pues mantiene con cierto nerviosismo a la ciudadanía. Se espera que en próximas horas se estén realizando las evaluaciones a edificios públicos. También comentar que hay algún derrumbe en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, la carretera libre, por lo que si hay personas circulando, pues la opción es la autopista del Sol, en donde también ayer se registraron daños. Sin embargo, hay circulación sobre esta vía, Poncho. Oye, Ángel, finalmente, ¿sí existió una alerta de tsunami o fue un rumor, una fake news? Pues hubo después de este sismo algunos rumores de que estaba la alerta de tsunami. Sin embargo, inmediatamente después, aquí en Guerrero, el gobernador informó que, de acuerdo al reporte que tenía de la Secretaría de Marina, no había ningún tipo de alerta, se había descartado, y pues bueno, eso brindó de alguna manera tranquilidad. Desgraciadamente se corren muchos rumores en redes sociales. Sí. Sin embargo, pues todavía no hubo esta alerta. Muchas gracias, Ángel, por tu reporte muy puntual y completo. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego, buen día. La nota del día. Y les digo, es que en la nota del día pasaron tantas cosas tan importantes, eso sí, lamentablemente muchas de ellas trágicas. Las fuertes lluvias de lunes en Tula, Hidalgo, dejaron severas inundaciones. En algunos puntos de la zona centro del municipio, el agua cubrió por completo la primera planta de casas y negocios. El saldo es de 17 personas fallecidas. Esto en el Hospital General de Zona del IMSS. No, pues estuvo muy complicado, la verdad, desde que el agua subió tan rápido que ya no nos dio tiempo realmente de hacer gran cosa. Los desbordamientos del río Tula y el río Rosas en Hidalgo provocaron inundaciones en al menos 9 colonias. Más de 30,000 habitantes resultaron afectados. Pues empezó bien temprano, yo creo que empezó como a las 8 de la noche. Y nos tuvimos que permanecer en vela toda la madrugada, porque pues no podíamos dormir, ¿no? Porque iba sube el nivel. Familias enteras quedaron atrapadas. El primer piso de sus viviendas quedaron completamente cubiertos de agua. No hubo forma de salir. En la unidad habitacional Pemex, algunos vecinos tuvieron que esperar la llegada de los cuerpos de emergencia para poder salir de su casa. De pronto en 30 minutos estaba ya toda el agua del río. Aquí no nos dio tiempo de nada. Toda la planta baja, toda la planta totalmente baja, totalmente llena. Muy asustados, claro, no sabíamos qué iba a pasar. A unos metros del paso del río Tula se ubica la clínica 5 del Hospital del IMSS, donde el personal de salud hizo lo posible por salvaguardar la integridad de los pacientes. Fue demasiado rápido, fue muy rápido, el agua comenzó a meterse, empezamos a rescatar pacientes, bebés. ¿De quién está maleta? Pero bueno, tratamos de hacer lo que está en nuestras manos, pero es una situación complicada, o sea, el agua entró muy rápido, fueron momentos de angustia. Con apoyo de lanchas motorizadas, Protección Civil rescató a pacientes del área COVID que fueron trasladados a un hospital de Tepeji del Río. El nivel del agua baja lentamente. Autoridades han declarado la región de Tula como zona de desastre. De Pisa y Corre, con información de Brenda Salas. Qué fuerte, caray, qué fuerte. Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México envió equipo y personal a Tula para apoyar en las labores de rescate. Por instrucciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la policía capitalina desplegó 27 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas con 6 unidades, así como 30 efectivos del agrupamiento Zorros y 4 aeronaves. Y fueron precisamente elementos del ERUM quienes localizaron a un paciente con vida al interior del hospital del IMSS afectado por las anegaciones. Además, pilotos y rescatistas lograron poner a salvo a otra persona que permanecía atrapada en un edificio.
Y justo en esta mañanera el presidente López Obrador también habló de la situación que se vive en Hidalgo por las inundaciones. Se inundó el centro de Tula por ese desbordamiento y completamente el hospital del Seguro Social. Esto causó la muerte de 17 personas. 17 personas, la muerte de 17 personas, qué verdad, qué tragedia. Y ahora viene un gran problema por todo, que va a ser una crisis sanitaria, con toda el agua ahí estancada. Sí. Qué barbaridad, hay que ayudar en lo que podamos. Una fuerte lluvia volvió a causar afectaciones en los municipios de la zona oriente del Estado de México. La fuerte precipitación colapsó vialidades como Avenida Central, Vía Morelos, Periférico y Carretera México-Texcoco. Además, se desgajó parte del Cerro Gordo en Ecatepec, sin que se reportaran afortunadamente lesionados. En colonias como San Pedro Xalostoc, el agua volvió a cubrir las calles. Aquí en DPC le informamos del rescate de un bebé que había quedado atrapado en un automóvil. No lo he visto a esa persona, no sé ni quién es, nada más me mostraron el video solamente. Pero yo soy muy agradecido con esa persona, se lo agradezco bastante. Ahora sí que me gustaría que viniera para darle las gracias, por ese valor que tuvo de arriesgar su vida para sacar a mi familia del puesto, ¿no? Oye, decían malamente, ¿no?, que después del sismo la alerta de tsunami va a ser en Ecatepec, que es que cómo estaban las cosas en estos días. Sí, terrible. Y precisamente en uno de los puntos más afectados por las inundaciones en Ecatepec, en el Estado de México, se encuentra nuestro compañero Raúl Flores con más información. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal, Pamela, Poncho? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Nos encontramos en la colonia Juan González, donde la familia Robles es una de las damnificadas después de estas lluvias del pasado lunes. Hay que ver hasta dónde les llegó el agua en este domicilio. Una de las que viven aquí en esta casa está parada sobre una colchoneta, pero nos estaba comentando que el agua les llegó por arriba de la nariz. Pero ¿qué les parece si vemos la nota y regresamos con ustedes? La tormenta del pasado lunes en el municipio de Ecatepec convirtió algunas avenidas en ríos que con furia arrasaban todo a su paso. El desbordamiento de las barrancas de San Andrés, Izcalli, Ecatepec y Tierra Blanca, ubicadas en la Sierra de Guadalupe, trajo agua, basura y devastación. Se inundó todo, pues la barranca creció y pues ya no nos dio chance de salir. Pues se llevó todas las cosas materiales, mire, están dando cuenta, todo inundado. Dicen que después de la tormenta viene la calma, una calma con olor a basura, lodo y agua podrida. Una calma después de las horas de angustia que vivió la familia Robles cuando su vivienda se llenó de agua sin poder abrir las puertas para salir. Porque mis hijos y mi esposa se quedaron atrapados porque ya la puerta ya no se podía abrir y tuve que desmadrar esa ventana para poder sacarlos. Y mi hermano también se quedó atrapado en este cuarto y desmadramos las láminas, bueno, que eran de asbesto, son de asbesto y ahí pudieron salir. 1,50 m subió el agua. Los muebles comenzaron a flotar. Las figuras religiosas, mudas testigos, fueron respetadas por las torrenciales aguas negras. En horas, la familia Robles perdió todo su patrimonio, trabajado por años. Me quedé en cero, totalmente cero. Ahora sí que rento nada más, si fuera mi casa, pues todavía me queda la casa, ¿no? Pero tengo que refugiarme con mis amigos, mis amistades nada más. 2 vidas, casas, autos, aparatos electrónicos, electrodomésticos y muebles son las pérdidas que dejó la tormenta típica en el municipio de Ecatepec. Les puedo comentar que la familia Robles solicitan el apoyo tanto del gobierno del Estado de México, municipal e incluso federal para que les ayuden porque las pérdidas son en su totalidad. No tienen dónde dormir, no tienen dónde hacer su comida y lo más importante, no tienen dónde llegar a dormir. Regresamos con ustedes al estudio. Muy humana la nota y creo que todos podemos ayudar de alguna manera. Hay que hacerlo. Ya vimos la gente rescatando a los bebés
No, es una tragedia. Y venimos tragedia. De una crisis económica, de una crisis de desempleo. O sea, venimos de todo lo que la pandemia nos ha hecho, de lo que hemos perdido. Y de pronto el agua te quita lo poco que te quedaba. Y nosotros que estamos viendo esto, no hay que perder nuestra capacidad de asombro, ¿verdad? Sí. El intentar ponernos un poquito en los zapatos de esas personas que se quedaron sin nada. Tal cual, ¿eh? Bueno, vamos a otro tema. Esto es de dos sopas. A ver, esto fue lo que dijo... ¿Quién? Hugo López-Gatell. A ver, vamos a escucharlo. No hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Se desvía, se le está quitando. A ver, así resumido dijo, por cada dosis que se desvía, ¿qué palabra? A niños y a niñas, a través de amparos, se le quita la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. A través de amparos, Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo. Un niño gana un amparo porque tiene una condición física especial, ¿no? Está en peligro, claro, si no recibe su vacuna. No es un capricho. Y además es una ley que está del lado de estos niños. Yo difiero con lo que dice el señor Gatell, con lo que da a entender. Digo, si no hay suficientes vacunas, no se están desviando de ninguna manera. No podemos utilizar este término para ayudar a un niño. Además, gana un amparo. Tenemos que estar del lado de la ley. Nada por arriba de la ley, ¿Quién dice eso repetidamente? Yo no estoy de acuerdo. Pero ustedes, por favor, voten en de dos sopas, perdón. Ya saben, nuestra dirección de Twitter, ahí está ya activada. Vamos con la pregunta, es @PisaYCorreTV. ¿Ustedes qué dicen? ¿Crees que es ético? Lo redondeamos así. Que los niños busquen vacunarse a través de un amparo. ¿Sí o no? Pamela, ¿tú qué opinas? Por supuesto que sí. Okay. Para eso está el amparo, para protegerte contra actos de autoridad. Y la forma en la que esta autoridad, específicamente el subsecretario de Salud, actuaba ante la pandemia, está equivocada. Por eso es que la gente ha conseguido ampararse. Los médicos en su momento y ahora los niños. Pero entonces, ¿qué le estás quitando? O sea, debe de sentir culpabilidad un niño que tiene, por ejemplo, diabetes. Una niña que tiene diabetes, tiene que sentir culpabilidad porque le está quitando la vacuna. Entonces no hay suficientes vacunas. Cuidado, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien está de acuerdo con Gatell? No, es su derecho. No, es su derecho. Es su derecho, dice, mira. No, el tachito va para abogado, No sé si está hablando de su derecho suyo de los niños o su derecho de Gatell. No, de los niños, de los niños. Bien. Mire, y si escanean el QR que está ahí en la pantalla, los lleva directos a la encuesta para que opinen. Sí. Qué barbaridad ese señor Gatell. ¿Qué vamos a hacer con él? Oye, y además además hay una diferencia, este dato es súper interesante, de más o menos 15 millones de vacunas entre las que en teoría han llegado y las que se han aplicado. Entonces, este discurso de tenemos vacunas, hemos hecho lo suficiente, le van a quitar la vacuna a alguien que lo necesite, hijo. Oye, y además pone en la mesa el tema de que, yo creo que es correcto, México está donando vacunas a otros países. Ayer solamente donó 300,000. Entonces pone en la mesa de que, entonces, ¿por qué le quitan la vacuna a los mexicanos? No va por ahí, la verdad. Pero bueno, ustedes voten, ustedes mandan. Es un gran argumento ese. Por favor, denle al Twitter. Sigo enojada con lo de Gatell. No, ya tranquila, no vayas a cometer una locura. No. No te vas a desquitar. Agárrame, Poncho. No, tranquila ya. La empresa DNB presentó el informe sobre las causas del desplome en la línea 12 del metro, que cobró la vida de 26 personas. La investigación reveló grietas en las vigas del viaducto elevado. El incidente en la línea 12 ocurrió el 3 de mayo de 2021. Aproximadamente a las 22:11 hora local, un tramo de la sección elevada de la línea 12 entre las estaciones de Olivo y San Lorenzo Tezonco colapsó entre la columna 12 y 13. Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, leyó la presentación del dictamen técnico fase 2, elaborado por la empresa noruega DNB, el cual determinó las causas del desplome del tramo elevado de la línea dorada. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa.
lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. El resumen ejecutivo del informe indica que los factores que contribuyeron a la falta de funcionalidad en los pernos incluye pernos con soldaduras deficientes, pernos faltantes y pernos mal colocados. Como resultado, la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Lo anterior creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga. El resumen descartó que la zona rocosa donde se encuentran las estaciones fuera factor para el incidente. Relativamente poco profunda, cerca de la estación de Los Olivos, y que va incrementando el espesor de suelo sobre la base rocosa conforme avanza hacia la estación San Lorenzo-Tezonco. Los sistemas de cimentación del segmento parecen ser apropiados para las condiciones de la superficie y las condiciones geológicas no parecen haber sido un factor contribuyente a la falla. En las próximas semanas se dará a conocer un tercer informe que evaluará la causa raíz del accidente. En base de los resultados de las diferentes de pruebas de materiales y de los cálculos y simulaciones avanzados, hemos llegado a una conclusión sobre la probable causa inmediata del colapso del tramo elevado de la línea 12. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. La tragedia de la línea 12 pudo evitarse ya que desde diciembre del 2019 ya en la actual administración del gobierno capitalino existían indicios de afectaciones documentadas en el tramo colapsado. Así lo afirmó Gabriel Regino, de 15 exfuncionarios del Proyecto Metro. El documento habla del dron, pero no dice quién lo contrató. De ahí depende. ¿Quién pidió ese trabajo y a quién se comunicó? Ahí va a venir la cadenita. De eso depende, pero el informe no se mete ahí. Ahora será labor de nosotros decirle a Transparencia, dinos quién firmó ese dron, qué autoridades, quién lo tiene bajo archivo y por qué no se había dado a conocer. Eso es puntual. Y ahí van a venir todas las responsabilidades habidas y por haber. A ver si, como dicen, caiga quien caiga. La Comisión Nacional de Agua informó que se formó la depresión tropical 15E en el Océano Pacífico. La Conagua detalló que se localiza a 390 kilómetros de Manzanillo, Colima. Indicó que sus bandas nubosas ocasionan lluvias intensas en Jalisco y Nayarit, además de muy fuertes en Colima y Michoacán. En una acción coordinada con dependencias federales y estatales, personal del Instituto Nacional de Migración rescató a 286 personas migrantes originarias de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Ecuador, que se mantenían en condiciones de hacinamiento en una casa de seguridad ubicada en la ciudad de Aguascalientes. Entre ellas fueron identificados 46 menores de edad no acompañados. El Banco de México dio a conocer que el 3 de septiembre el acumulado de las reservas internacionales fue de 205.559 millones de dólares. De acuerdo con información de Banxico, este monto de reservas internacionales representa un máximo histórico. El sistema Cutzamala recuperó 25.6 millones de metros cúbicos de agua en las últimas semanas debido a las lluvias que generó el huracán Nora. Durante la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la Conagua dio a conocer que el sistema Cutzamala reportó un almacenamiento de 54.7%. Precisó que las lluvias de la última semana generaron importantes beneficios para las 210 principales presas del país. La portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, condenó una presunta agresión homófoba contra un joven ocurrida el pasado fin de semana en una zona céntrica de Madrid. La víctima de 20 años fue atacada por 8 personas enmascaradas en la entrada de su edificio. Los agresores usaron una navaja para cortarle un labio y marcarle la palabra maricón en un glúteo. Muchas gracias, Jorge. Oigan, antes de que nos vayamos, vengo a ofrecer mi nuevo negocio. Son los nuevos cubrebocas, bolillo para el susto. ¿Quieres de telera o Ay, yo sí bolillo? quiero. No, pues este. ¿Tú la telera? Ah, caray. Está buenísimo porque mira, te da el susto y te lo empiezas a masticar acá. Y ya no pasa nada. El tachito ya me estaba pidiendo que le pusiera un tamal adentro. No lo probaron en nadie antes, Yo como soy muy narigón, no va a quedar. Bueno, mira. Oye, pero esta ya la tenía frijoles embarrados. Bueno, es que hay varias versiones. Está la versión salada, la dulce de todas. ¿Pero que si no me lo pasé con pan dulce? Sí se viene dando mordiditas. A queso de puerco huele esta. No, pero muchísimas gracias. Gracias. ¿Cuánto te debemos?
Gratis. El primero es gratis. El primero es gratis. Todo lo demás. Gracias. Bueno, ven, no te vayas, ven. Manolo, ¿ya votaste tú o no? ¿Ya? Bueno, los invitamos, participen. Ahí está nuestra encuesta en Twitter. Y dice, ¿crees que es ético que los niños busquen vacunarse a través de un amparo? ¿Tú qué dices, que sí o que no? Claro, se vacunan. Sí. Muy bien. Bueno, pues participen, ¿sale? Denle, Así venga. es. Vamos a una pausa y a regresar el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia, quien declaró inconstitucional penalizar el aborto. Además, niños... No, es que no puedo hablar con esto. No, bueno, además, niño de 13 años sobrevive luego de permanecer solo durante 3 días en un monte. En más información, un estudio del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y del reporte Medscape 2021 de Estados Unidos arrojó que disminuyó la felicidad de los médicos durante la pandemia. ¿Cómo no? El 28% de los trabajadores de la salud dijo que vivía feliz antes de la emergencia sanitaria, mientras que durante la pandemia solamente el 15% dijo estar de buen ánimo. Pues es que además sería ya pedirles demasiado nuestro cariño para ellos. Continuamos de Pisa y Corre. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato con 290 votos a favor y 195 en contra. Los diputados avalaron en lo general y en lo particular la minuta. Esto ya será enviado al Ejecutivo Federal para su publicación. Y la nueva legislación detalla que la revocación de mandato procederá a petición de los ciudadanos con el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores y podrá solicitarse en una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del presidente. En el Congreso de Morelos, la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual aprobó por unanimidad la iniciativa que contiene la creación de la Ley de Identidad Sexogenérica que permitirá a personas transexuales ser reconocidas jurídicamente. El dictamen será llevado al Pleno el próximo jueves con el objetivo de que sea aprobado. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¿A poco no es bonito cuando te das cuenta que el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia tiene tantas reproducciones como las repeticiones de La Rosa de Guadalupe? Eso es bueno para el país. Y lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, mejor todavía, es esperanzador, Poncho. Ayer fue un día histórico. No importa la opinión que cada persona tengamos en lo individual sobre el aborto, los argumentos de ministras y ministros fueron un espectáculo digno de ver y repetir. La estrella de rock, la ministra Margarita Ríos Farjat, y aquí explica cómo la sociedad pone su dedo señalador sobre las mujeres y es lo que espera de nosotras. Lo reduce a que es culpa de la ignorancia. Y viene entonces una paradoja. Como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión. Si no es por ignorancia, es por mala o por egoísta, porque las buenas mujeres culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque, como se dice, no se cuidó. Pues por más desesperación y desolación que sienta, debería resistir. No resistió, entonces es promiscua e irresponsable, prisión. Ministra, en pocas palabras, díganos más. Claro, el ministro presidente también explicó por qué no puede ser considerado delito el aborto, pero a todo esto también vale la pena tomar en cuenta que durante toda la conversación los y las ministros hablaron de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Cuando dicen esto, están hablando de personas que no necesariamente se identifican como mujeres, pero que su sexo biológico les permite embarazarse, como sería el caso de un hombre trans. Ya les había platicado que esto es parte de la discusión que inició por el Código Penal local en Coahuila. Sin embargo, lo interesante fue que con el voto de todos los ministros y ministras, esta decisión de la Corte tendrá que acatarla todo el país. Todos estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida,
no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional. Bien lo dijo el ministro Saldívar, ayer fue un día histórico. Algo que es considerado un derecho no puede ser al mismo tiempo considerado un delito. Según el informe de Gire Maternidad o Castigo, el patrón es el siguiente. Niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto en evolución o incompleto y son interrogadas y denunciadas por el personal de salud o incluso por sus familiares. El Ministerio Público, que nunca sirve para nada, ahí sí responde de inmediato para interrogarlas en las camillas del hospital y algunos casos terminan en prisión, multas o tratamiento médico integral, lo que sea que eso signifique. Por otro lado, Eduardo Verástegui, ya sé, cree que las inundaciones y los temblores son la ira de Dios, por lo que decidieron los ministros. Ay, por Dios. O sea, ¿qué podríamos esperar de alguien que apoya a personas que niegan el cambio climático? Además, todos sabemos que lo único en lo que Dios interviene es en los partidos de fútbol, ¿no? Con los Pumas no nos quiere mucho ahorita Dios, porque... No está rezando bien. Oigan, y para hablarnos justamente sobre este fallo histórico, agradezco muchísimo a la abogada Leticia Bonifaz, experta en el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que nos acompañe en DPC, así como Isabel Fulda, subdirectora de Gire. Gracias por acompañarnos ambas. Muy buenos días. Buenos días, Pamela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Leti, quisiera arrancar contigo la pregunta. ¿Por qué esta decisión que iniciaba con un asunto de un código penal local termina siendo aplicable para todo el país? Sí, la pregunta es muy interesante y tiene que ver con los cambios recientes que se han hecho a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Amparo. Y entonces basta que se tenga ese precedente para que el criterio sea obligatorio a todos los jueces del país. Esto significa que va a haber que distinguir las mujeres que ahorita tengan un proceso en marcha. Los propios jueces van a determinar de inmediato que el proceso termine y quedan ya fuera de este tema que tú decías, donde sí se ponen las pilas los ministerios públicos. Y si ya hay alguien sancionada por este delito, también mediante un amparo se le va a poder otorgar su libertad inmediata, porque el criterio de que ahora se debe considerar un derecho a decidir es para todos los jueces de toda la República. Isabel, ¿tenemos datos de cuántas mujeres han sido procesadas por abortar? Sí, muchas gracias. Pues los datos que tenemos son precisamente de la publicación que comentabas, el informe de maternidad o castigo, que está disponible en línea para quien quiera consultarlo. Y de ahí es una revisión de un periodo de 9 años. Y vimos que en ese periodo existen aproximadamente unas 4,000 denuncias por el delito de aborto. Normalmente estas son presentadas por personal de salud, lo cual también es un patrón bien grave, ¿no? Las mujeres llegan a un servicio de salud con un sangrado y lo primero que se hace es llamarle al Ministerio Público antes de atenderlas. Y de ahí también sabemos que tenemos aproximadamente unas 220 personas sentenciadas por este delito y unas 135 en prisión. Esto es en el periodo de 9 años, no significa que actualmente estén en prisión, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva de género y derechos humanos y feminismo, pues con que hubiera una sería suficiente para que este tema, obviamente, que nos preocupe y nos parezca pues muy relevante atenderlo, y por lo tanto celebramos la sentencia del día de ayer. Leti, brevemente y para terminar, hoy entendemos que no te pueden procesar por abortar, pero hoy una mujer que quisiera abortar, ¿qué camino legal tendría que seguir? Eso es diferente, porque los servicios de salud son los que ahora se tienen que promover en toda la República, y lo que sabemos es que hoy la Ciudad de México los ofrece, Oaxaca e Hidalgo, porque ya despenalizaron y tienen todo un proceso de servicios de salud. Yo creo que la decisión de ayer después va a tener que acompañarse con muchas políticas públicas, Pamela, e insistir mucho que la educación sexual es indispensable desde las escuelas para prevenir embarazos adolescentes. Hay que recordar también que los conservadores que se oponen al aborto también se oponen y fomentan lo que se llama el PIN parental para que no se les dé educación sexual a los niños, y en realidad esto es un complemento. Así es. Muchísimas gracias a ambas y muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Ya me dijeron que parezco el calamardo guapo.
El Calamardo ¿Ustedes guapo. qué dicen? ¿El Pues te Calamardo? mintieron, nada más lo dejamos en Calamardo. ¿Se quedó en Calamardo? Sí, nada más. Bueno, pues vamos a arrancar, ¿qué les parece? Venga, venga. ¿Esto sucedió en México o en otra parte del mundo? Ok. Son notas tan extrañas que no sabemos en dónde sucedieron y aquí el chiste es que todos adivinen. ¿Están listos? Va. Ok. A ver, aviéntate. A ver, va la primera. Ofertón, boxeador compra volcán a un superprecio. A ver, esto sucedió en Hawái, donde ya ven que hay volcanes hasta para aventar al cielo, o sucedió acá en el Popocatépetl. A ver, yo yo- creo que aquí. Depende de qué boxeador, pero lo que gana un boxeador pues sí puede comprar sin Sí, duda podría alguna. comprarlo, Digo, sí, sí, Caguachi, Sí, que además de ser un buen fácil, boxeador, pues sí fácil, tiene billetón. Entonces, ¿qué dicen? Sí. ¿Aquí en México? Pues sí, fue en México. Ah, eso es todo. Y aunque fue hace algún tiempo, la historia se ha hecho viral esta semana. Terrible, ¿eh? Ya que la fama y el dinero tomaron por sorpresa a Víctor Rabanales, campeón mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Le ofrecieron comprar una parte del Popocatépetl por $30,000. Se le hizo una ganga, dijo, ¡ay, qué barato, qué barato! Lo llevaron de tour a conocer el lugar y aplicó el clásico de, ¿qué podría salir mal? Y pues, ¿qué creen? Era un super fraude. No, bueno, Lo me embaucaron imagino. así en eso y otros negocios. Desgraciadamente lo dejaron en la calle trabajando de franelero. O sea, de tener toda la lana del mundo, quedó sin nada. Qué fraude, hombre. Sí, qué fra- mala onda. Oye, me acaba de llegar un mensaje del payaso Lagrimita que por favor te exige que no vuelvas a decir. ¡Qué barato, qué barato! ¿Eh? Bueno, vámonos con la siguiente. Detienen a un joven por no usar cubrebocas y su mamá le pone una regañiza en público. A ver, sucedió en México con Marichó, que se puso como Doña Lucha, ahí la tenemos en la foto, Ajá. regañando a su hijo, o sucedió en Perú. Marichó. Marichó, es Sí, bueno de Marichó. México, ¿verdad? y la va bien Aquí. merecido, lo tenía el Claro. chamaco Aquí bien. ha sido bien merecido. Pues, ¿qué creen? Fue ¿Qué en pasó? Perú, fue un Ándale, muchacho bueno, somos países que hermanos. detuvieron los policías por no traer mascarilla. Se les puso al brinco y después llamó a su mami para que fuera a defenderlo. Acto seguido, le salió el tiro por el chirrión. Así digo yo. ¿Qué? Eso. Por la culata, Es el chirrión ¿no? por el Es que yo palito. decía todo el día, le salió el tiro por el chirrión y ayer Caleta me dice, oye, así no se dice. Ya parece desde el Chavo del 8. Pero Sí, bueno, un poquito. eso, el tiro por la Aquí le culata. salió por el chirrión. La señora le puso una regañada. Ah, Chapulín Colorado. No, les digo que ando todo. Qué bárbaro, Manolo. Le salió la mamá al más puro estilo de señorita Laura. Ya el Yo señor puedo policía. ser ver, esa mamá, ¿eh? sí, Es sí, de la sí. que se cae el chamaco y llegas y le haces. ¡Te caíste! ¿Por qué Hay no unos te fijas y le acabas de Siempre es el clásico de te voy a dar una razón para que llores. No, Sí. yo tengo un cuate que no con la mamá, pero sí con la esposa. De plano, llega bien tarde a su casa, se ha ido de fiesta y lo detiene el alcoholímetro. Y dice, híjole, no, que me lleve el alcoholímetro. O sea, prefiero El pasar un rato torito, en el aparte torito se que come llegar rico con mi el torito, mujer, ¿no? que ya me está esperando, pero con el rodillo listo. No, para- qué miedo. Pues sí, así está, chava. A ver, vamos con la Hay última. una más, hay una más. Familia millonaria gasta en una tarde de compras $1,000,000 en ropa. Está impresionante. ¿1 Sucedió millón de pesos? en Dubái con la familia de un jeque árabe, dueño de todas las papelerías de Arabia, o aquí en México. No, un millón pues de allá. pesos. Un millón de pesos una tarde, ¿eh? Pues de es que no compra. sé. Por ejemplo, ¿cuánto ¿México? cuesta tu camisa? ¿Cuántas camisas te podrías comprar barata. de esas con 1 millón? No manches, no. La ¿Dónde paca de creen? 10 varos, ¿va? Pues sucedió en México. ¿En serio? Sí, un youtuber famoso que se llama El Chulay documentó toda una tarde de compras con la familia Díaz. En esa tarde de shopping cerraron las tiendas en Polanco para que pudieran comprar a gusto. Entre las compras está un Rolex de 332,000 pesos, compras bueno. de 198,000 pesos en puros tenis o 150,000 pesos en 5 prendas nomás. O sea, además compraron poquitas cosas. No, compraron un chorro, ve bueno, nada lo que más. pasa No, es bueno, que- pero pues ya con 300 y cacho mil pesos. Pero es que el pues ya. reloj no es ropa, pues el reloj es una joya, No, ¿no? pero compraron de todo. Mira, tenemos el video. Hacemos Oye, un giveaway, dice ¿Y el estos señor. viejos payasos quiénes son? No, pues unos con mucha lana que yo quisiera que me adopten y me lleven una tarde de compras, Poncho. No, pero ¿Cómo que imagínate eso? nada más los payasos, ¿no? Bueno, pero está bien que disfruten de su lana, pues ¿qué tiene? Pues Se sí, la Sí, ganamos pero que no la trabajando. presuman, ¿no? Pues, digo, eso Que está no medio, antojen, ¿no? Eso está medio gacho, ¿no? Pero bueno, sí le gastaron chido. Sí le gastaron bien, ¿eh? Bueno, Así se la- muy ahora bien. sí que así se las gastan. Gracias, mi querido Manolo. Muchas gracias, buen día. Y revisar los resultados de la pregunta que le hicimos hace unos momentos en las redes sociales. Ahí está. ¡Uy! 75.5% sí están a favor de que los niños se amparen y obtengan el amparo y que los vacunen. ¡Tómala, Gatel! No, no es cierto. Aplícale Bueno, sí, un saque tómala, de Gatel. Toma ¿Cómo para de que que no? aprenda, tome para que aprenda. Ah, ya se actualizó. 77. ¡Voten! ¡Ya subió a 78! ¿Cómo? Oficialmente yo entré a los 11 años, ayudo y a los 21 fue cuando me di cuenta que yo tenía una discapacidad como tal y que podía entrar en deporte paralímpico. O sea, durante 10 años yo estuve haciendo deporte convencional, olimpiadas nacionales,
Cuando tenía 16 años ya me tocó salir a un US Open y todo el tiempo, o sea, era como que sí, no veo bien, pero pues para mí siempre fue normal. Ella es Lenia Rubalcaba, judoka mexicana ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, la tercera medalla olímpica en su carrera. Soy la menor de 3, tengo una hermana y un hermano, y mi hermano, que es el mayor, a él siempre, bueno, cuando estaba más chico, a él sí lo metieron a clases de karate. Lenia participó durante mucho tiempo en deporte convencional, hasta que gracias a un entrenador se enteró de que podía participar en la categoría de Paralímpicos. Muchísima emoción, fue como decir, a ver, o sea, date cuenta dónde estás, date cuenta de la oportunidad. La vida me estaba diciendo, pues a lo mejor lo tienes deporte paralímpico, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a seguir probando suerte. Yo no dejé de competir en deporte convencional porque al final de cuentas es lo que hace poco les platicaba. Gracias al deporte convencional y a todas las salidas que yo tuve durante estos años previos a deporte paralímpico, pues fue lo que me ayudó a mí a poder ser la deportista que soy ahorita, ¿no? Primero está en deporte paralímpico, segundo ir a los Juegos Paralímpicos, tercero ser medallista de Juegos Paralímpicos y decir, bueno, pues está padre, ¿no? O sea, volteo atrás y digo, fue una muy buena decisión y definitivamente le agradezco a la vida y a todas las personas que hicieron que yo tomara esa decisión, ¿no? Para el día de hoy estar aquí. ¡Muchas felicidades, Lenia! ¡Qué maravilla, hombre! ¡Qué buena historia y felicidades, Lenia! Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se colocará la escultura Tlali en honor a las mujeres indígenas en el lugar que hasta hace un año ocupaba el monumento a Cristóbal Colón en la Avenida Reforma. ¡No! ¡Bola de adoctrinados, de resentidos! ¿Qué culpa tiene don Cristóbal de sus mamarrachadas? Respeten la historia del hombre blanco. Por favor, no se metan con una pobre estatua que no se puede ni defender. ¡Así no! ¡Qué curioso! Los señores rancios que le llaman generación de cristal a la juventud le andan chillando a un monote metálico. Pero ¿de dónde salió el monumento? La estatua fue construida en Francia, llegó a México en 1875 y se instaló en la capital de la República durante el gobierno de Porfirio Díaz. Pues más a mi favor, si ahí la puso el mejor presidente que ha tenido este país, que ahí se quede. Y si no les gusta y andan haciendo sus marchitas, mátenlos en caliente. Pero no es una coincidencia que el viejo dictador afrancesado que se talqueaba para blanquear su piel haya elegido a Colón como un personaje digno de ese monumento. Don Porfis andaba coqueteando con el viejo continente y le urgía que al otro lado del Atlántico se olvidaran las viejas rencillas con nuestro país. El monumento a Colón era un guiño de buenahondismo con Europa. Cristóbal Colón está muerto y por lo tanto a él no le importa si le ponen o le quitan estatuas, pero su imagen se ha convertido en un símbolo de la hispanidad y también del colonialismo. Colón tiene cerca de 400 monumentos en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se han removido 28 de ellos. Y es que además resulta que Cristóbal no era un tipo muy amable. En primer lugar, creyó que había llegado a Asia, pero bueno, nortearse no es un pecado. La bronca es que el tipo era traficante de esclavos, tanto en África como en América. Esto incluso lo enemistó con la propia corona española. Además resultó ser un pésimo gobernante, pues en la isla La Española, bajo su mandato, se cometieron terribles atrocidades en contra de indígenas, africanos e incluso europeos. Por eso Cristóbal acabó en la cárcel. Bueno, pero tiene razón el presidente Felipe Calderón. Por lo menos debieron de haber consultado a la ciudadanía, chincuetes. Sí, claro, como él nos consultó para construir la Suavicrema, ¿no? El monumento a la corrupción que costó más de 1,000 millones de pesos. Pero bueno, lo importante aquí es que la historia suele hablar más del presente que del pasado. La segregación, el racismo, el clasismo, heredados del colonialismo europeo, siguen vivos en el México de hoy. Pero al menos estamos empezando a nombrarlos. Por eso, sustituir al esclavista genovés por una mujer indígena es un símbolo poderoso que vale la pena. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Es tu
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon por 5 horas los 4 carriles de la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Alrededor de 80 estudiantes atravesaron en la autopista los 2 autobuses en los que llegaron. Durante el bloqueo, los normalistas retuvieron a una patrulla de la Policía Auxiliar del Estado, bajaron a los elementos que iban a bordo y realizaron pintas. Al menos 52 viviendas deberán de ser demolidas en Zapopan, Jalisco, por los estragos que dejó el desbordamiento del arroyo El Seco en el Bosque La Primavera. Autoridades no descartaron que la cifra de 52 inmuebles que tendrán que ser derribados se incremente hasta 72, al incluir construcciones aledañas a canales por los cuales baja el agua de lluvia. Personal de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina aseguraron droga y detuvieron a una persona durante un cateo conjunto en un inmueble de la colonia Gertrudis Sánchez, Alcaldía Gustavo Amadero. Esto tras una denuncia ciudadana sobre la posible venta de narcóticos. Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana a bordo de 99 aeronaves tendrán participación en el desfile militar del 16 de septiembre. Las tripulaciones de 70 aviones y 29 helicópteros realizarán 34 pases sobre la Plaza de la Constitución, punto central del festejo patrio durante la parada militar. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue agredido con piedras lanzadas por manifestantes durante un acto de su campaña electoral tras convocar a unos comicios anticipados. La agresión ocurrió mientras Trudeau regresaba a su autobús, después de visitar una cervecería en London, Ontario, aunque no resultó herido. Ve nada más con look mediterráneo, el gran doctor Pepe Bandera, figurón de Sale el Sol. Me dicen por ahí que es el doctor más guapo, no solo de la televisión mexicana, sino de todo el universo. ¿Están de acuerdo o no? ¡Sí! Ahí no tuve nada que ver yo. ¿Quién es más guapo, el doctor Pepe Bandera o el doctor Gatell? No, bueno. No, o sea, pero ni siquiera se pregunta. Bienvenido. Pero yo vengo a decirles algo bien Venga, padre. La venga. intención del día de hoy está increíble. Tienes que ser fuerte. Sé fuerte, no importa por lo que estés pasando. Ninguna pena es para siempre y tu situación va a mejorar. Llora, se vale llorar. La neta es que decimos no podemos llorar. Sí, llora. Pero después ten valor, levántate, seca las lágrimas y sigue adelante. Nunca te detengas, pero sobre todo, sé fuerte. Y les quiero platicar una situación que tuvimos aquí en Sale el Sol. Y le queremos dar las gracias al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias porque un familiar de nosotros de Sale el Sol, de toda la familia Sale el Sol, de aquí, de Grupo Imagen, acaba de salir después de una situación tremenda de COVID que hasta me pongo así de pensar. Sí. Que la pasaron durísimo, pero fue fuerte ella, fue fuerte toda la familia y somos fuertes todo como equipo. Y siendo fuertes, vamos a arrancar el programa. Sigamos en Sale el Sol.